Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Y escuchando ahorita el mensaje de nuestro hermano Albert Serna, de inmediato en las primeras palabras que él decía, estuve a punto de pararlo ya que empezó a hablar acerca de las doctrinas, pero pues tenía que ver con su tema, ya que, verdad, si no hay unidad en la doctrina, no puede haber unidad en la iglesia. Pero le iba a decir que cortara el primer punto por lo menos un poco más corto para que me diera lugar a yo poder exponer mi tema. Pero en esta mañana se nos ha asignado un tema de suma importancia, hermanos, el cual quiero que me acompañen a primera de Timoteo, capítulo 4 y el verso 6, el cual, hermanos, concierne también la amonestación que Pablo le da a Timoteo en cuanto a lo que él debe de estar haciendo, diciéndole, primera de Timoteo, capítulo 4 y el verso 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Hoy, a través de los tiempos, hermanos, solo cabe mirar hacia atrás, mirar hacia aquellos años 40, 50 o inclusive si podemos retroceder un poco más. Nos damos cuenta del avance tan grande que ha existido en la tecnología y en la ciencia. Hoy, en el campo de la medicina, el médico puede determinar enfermedades antes de que vengan a causar la muerte en sus pacientes. En la tecnología, hermanos, ahora nosotros todo cabe extender nuestros dedos y al alcance de nuestras manos tenemos la información que requerimos o que buscamos. Toda esta tecnología, hermanos, han sido cosas que nos han beneficiado, nos han ayudado y desafortunadamente siempre va a haber algo que va a buscar interrumpir estas cosas. Hombres perversos, corruptos que buscarán hacer de las cosas buenas que Dios ha capacitado al hombre para hacer, buscarlas usar para cosas malas y para su propio beneficio. Miramos ahora a través de estos medios de la tecnología, la internet y todas estas cosas, hermanos, a hombres nuevamente que buscan saciarse ellos mismos, robando la identidad de personas para cumplir sus propios deseos. Bueno, hermano, y todo esto ¿qué tiene que ver con nuestro tema? El tema que se nos ha asignado ahora son las falsas doctrinas y usted nos está hablando de tecnología. Para cada cosa buena que Dios ha capacitado al hombre, mis hermanos, a hacer, siempre existirán hombres corruptos que buscarán corrompir lo bueno que Dios ha dado al hombre. Eso es lo que yo asocio, hermanos, cuando venimos a aplicarlo en las cosas espirituales y aún en el reino de nuestro Dios. Que entre aún del reino de Dios se levantan hombres corruptos, incapaces de comprender la verdad y aplicarla en la manera que Dios lo ha establecido. Eso es a lo que me refiero. Y ahora quiero que cada uno de ustedes, tanto como predicadores, como miembros del reino y del pueblo de nuestro Dios, a que nos concienticemos y pongamos a examinarnos a nosotros mismos, a mirar la seriedad del problema que está existiendo en nosotros. Ya que otra vez miramos allá en Juan capítulo 7 y el verso 17, cuando el Señor Jesucristo hablaba a aquellas multitudes diciéndoles, noten Juan capítulo 7 y el verso 17, el que desea hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si tú deseas cumplir con la voluntad de Dios, vas a saber si lo que se enseña es de parte de Dios o no, o solo una idea o un pensamiento de hombres. Pero lo importante de ello, nota en esto, hermano, amigo, que para que puedas tú discernir entre lo bueno y lo malo, debes tener el deseo de conocer a Dios primero, para que entonces puedas conocer o discernir entre lo falso y lo verdadero. Y no puedo evitar, en verdad, hermanos, poder pensar en las cosas o en la condición que se encontraba el pueblo de Israel, cuando vez tras vez fue amonestado a través de Dios por sus profetas. Mas sin embargo llegó el tiempo cuando aún los profetas y los sacerdotes se corrompieron. Oseas capítulo 4 y el versículo 8 nos dice, hermanos, que tal el profeta era, así era el pueblo. Pero retrocedemos al versículo 6 y luego nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
De manera que la razón por la cual ahora nosotros tenemos las falsas doctrinas es porque el pueblo de Dios, junto con sus ministros, han perdido el interés de buscar a Dios primero. Han perdido ese enfoque. Se han enfocado tanto en las denominaciones, como se mencionaba ahorita mi hermano, que han perdido, hermanos, el enfoque del rebaño del Señor. Se ha perdido el gran enfoque en la insistencia de seguir predicando acerca de la doctrina, la sana doctrina, para que el pueblo la conozca y para que entonces pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Es triste considerar la condición en la que se encuentra el pueblo de Dios, pero más triste es saber que aún de entre el pueblo de Dios existan hombres capaces de buscar corromper la sana doctrina. El tema asignado, hermanos, como miramos, es de suma importancia, ya que solo, como decía el escritor a los Hebreos en el capítulo 5 y el versículo 14, solo aquellos que han alcanzado la madurez van a poder hacer este discernimiento. Pues el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados entre el bien y el mal. Saben discernir. De manera, hermanos, que ahora los animo y que tengan ese deseo sincero de buscar a Dios para entonces poder conocer las falsas doctrinas. En una ocasión se pedía acerca de información de la doctrina que existe fuera del mundo. Pero ¿de qué nos sirve, mis hermanos, conocer las doctrinas que se presentan delante de nosotros en el mundo si desconocemos la verdad? ¿Cómo podremos hacer afrentas o discernir entre lo falso y lo verdadero si no conocemos lo verdadero? Debemos entonces conocer a Dios para poder entonces hacer la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Por eso la amonestación que Pablo daba a Timoteo en su primera carta, en su segunda carta, capítulo 4 y el verso 2, cuando le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, y dice, ¿cómo? Con doctrina. No podemos dejar, hermanos, de hacer énfasis en la doctrina, porque es lo que nos conecta con nuestro Señor. Es por eso que nosotros ahora somos llamados discípulos de Cristo, seguidores de nuestro Maestro, porque seguimos sus doctrinas. Debemos entonces conocerlas para entonces podernos presentar como discípulos de nuestro Señor. De manera que entonces debemos conocer, como primer punto, los tiempos en los cuales nosotros vivimos. Debemos reconocer, hermanos, que desde los tiempos antiguos ha existido a aquellos que buscan corromper la verdad por la mentira, o con la mentira, mejor dicho. El apóstol Pablo nos habla, hermanos, en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 4 y el versículo 1. Cuando nos habla y nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, noten, y doctrinas de demonios. Hombres que se apartarán de la fe o de la sana doctrina, poniendo atención a doctrinas falsas, enseñanzas engañosas, de hombres perversos que otra vez buscan corromper la verdad, todo para su propio beneficio. No hay necesidad, hermanos, en verdad que busquemos dar un significado de cada palabra, puesto al oír ustedes la palabra falso, pueden comprender que lo falso indica lo que no es verdadero, lo que no es genuino, lo falso, lo que no se identifica con Dios. Doctrina de didaques, de la palabra griega didaques, que indica enseñanza. De manera que cuando hablamos de falsas doctrinas, hablamos de falsas enseñanzas que van surgiendo, no solamente en el mundo denominacional, sino que tristemente se vienen infiltrando en la iglesia del Señor. Podríamos verdaderamente pasar tiempo y más tiempo, y pudiéramos gastar el día hablando de las falsas doctrinas que existen en el mundo entero y aún en el mundo denominacional que está fuera de aquí. Pero mis hermanos, desafortunadamente, como el apóstol Pablo le escribió a los Efesios, exhortando a los obispos, a los ancianos de Éfeso, en Hechos capítulo 20, versos 28 al 30, tristemente estos falsos maestros están surgiendo dentro del pueblo del rebaño.
Es una tristeza hablar, hermanos, cuando el apóstol Pablo allí señala en el versículo 29, dice, se introducirán en medio de ustedes. Y luego en el versículo 30 dice, de entre ustedes mismos surgirán todos estos hombres perversos que hablarán engaño. De manera que el buscar, hermanos, componer al mundo, y estamos perdiendo el enfoque en la doctrina que debe estar siendo expresada entre el pueblo de Dios. Se enfatiza tanto en la doctrina del mundo y hemos, hermanos, descuidado la doctrina que el Señor nos ha enseñado para preparar a los soldados. Hoy los edificios de la iglesia del Señor se han llenado de comodidad, donde se predica la palabra de Dios, el consejo de Dios, pero para que el pueblo de Dios se sienta a gusto, siendo que los edificios ahora en los cuales la iglesia se reúne deben de ser aquellos, hermanos, lugares donde se reúne el ejército de soldados para pelear y contrarrestar la falsa doctrina. Debemos insistir, hermanos, y hacer énfasis en la sana doctrina para que entonces el pueblo de Dios pueda contrarrestar la falsedad. Judas, versos 17 y el verso 18 nos dice, pero vosotros, amados, no te dice, tened en memoria las palabras dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los cuales decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Noten esto. La advertencia se nos ha dado, mis hermanos. No podemos alarmarnos de los cambios que están surgiendo dentro de la iglesia, porque desde el tiempo de Génesis capítulo 3, donde miramos a Satanás introducirse, hermanos, cambiando o buscando trastornar la verdad por la mentira, hasta el tiempo del pueblo de Israel, donde poco a poco el pueblo de Israel fue dejando la ley de Dios, olvidándose de ella, hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, donde se encuentra con los fariseos y los escribas, a aquellos que vez tras vez buscó refutar sus falsas enseñanzas. Mateo capítulo 15, versos del 1 en adelante, junto con Mateo capítulo 23, del 1 en adelante. El Señor vez tras vez buscaba refutar a estos personajes. Luego vinimos a la infancia de la iglesia en el Nuevo Testamento, donde a los apóstoles se encontraron con el mismo problema. El apóstol Pablo exhortando a los hermanos a que estén alertas, listos para poder presentar esta defensa a todo este tipo de doctrinas. Venimos a nuestra actualidad y el problema sigue. Aún de entre la iglesia del Señor se siguen levantando hombres perversos, corrompiendo la sana doctrina. De manera que no importa, hermanos, qué tanto hagamos, el problema siempre va a existir. El problema, noten esto, el problema está en que los ministros del Señor están dejando de enseñar la doctrina al pueblo. Están dejando de enseñar la doctrina al pueblo. De manera que los animo, mis hermanos, a que hagamos énfasis, porque aún entre el pueblo de Dios he escuchado las palabras tristes de decir, ya no hable más doctrina. Ya no se hable de más doctrina porque estamos corriendo a la gente. Hermanos, si la gente corre de la enseñanza sana de Dios, se está apartando de Dios y no podemos nada hacer al respecto. La gente, si huye de la doctrina, huirá de la presencia de Dios. ¿Y qué podemos hacer nosotros? No podemos dejar de enseñar lo que se nos ha dado. No podemos dejar de hablar lo que se nos ha encomendado. Debemos nosotros entonces, hermanos, insistir en predicar la sana doctrina. Predicarla para que el pueblo de Dios la conozca y entonces pueda hacer el discernimiento por ellos mismos entre lo bueno y lo malo. En los tiempos de Israel, recordamos, hermanos, de que tanto como los nobles, los jefes, los sacerdotes y aún los mismos profetas, hermanos, enseñaban por ganancias deshonestas. Miqueas capítulo 3 y el versículo 11 nos dice que los jefes juzgaban por cohecho, los sacerdotes enseñaban por precio y los profetas, noten, dice, adivinaban por dinero. Y aún dice, se apoyaban en Jehová diciendo, Jehová está con nosotros. ¿No está Jehová con nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. ¿No es esto lo que sucede ahora en nuestros tiempos? Tenemos a predicadores, miren los gran números que tenemos. Jehová está con nosotros. Pero el mundo a quien ellos predican, y me refiero al mundo en cuanto a la herencia a quien ellos predican, desconocen del por qué son cristianos.
Del conocen porque han pertenecido a la iglesia a la cual el Señor ganó por su propia sangre. Todas estas cosas y principios fundamentales, la audiencia lo desconoce. Y es una tristeza, hermanos, mirar esto entre el pueblo de Dios. Pero ¿saben qué? En cada una de estas cosas me viene a mente lo que aquel hombre sabio dijo en una ocasión. Aquel hombre llamado Salomón, cuando escribe en el libro de Eclesiastés en el capítulo 1 y el verso 9, cuando dijo: no hay nada nuevo que el hombre vaya a hacer debajo del sol. Lo que sucedió ayer, el hombre de hoy lo sigue haciendo porque alguien ya lo hizo anteriormente. Lo que yo voy a hacer hoy, alguien más ya lo hizo el día de ayer. No hay nada nuevo. Es un ciclo que se sigue repitiendo. Mientras que los justos buscan cumplir con la voluntad de Dios, siempre va a haber el hombre corrupto que buscará interrumpir el plan de Dios. ¿Por qué? Porque éste se deja guiar por aquel hombre o por aquel ser que nosotros conocemos, enemigo de Dios, como Satanás. Por tanto, ahora nosotros debemos de insistir, mis hermanos, y hacer un grande énfasis en la doctrina, de seguirla predicando para que entonces podamos nosotros mismos estar satisfechos. Como el apóstol Pablo dijo: pues no he dejado de darles todo el consejo de la palabra. Que el pueblo de Dios conozca la palabra de Dios. Judas, versículo 3, versículo tan conocido por el pueblo de Dios, el cual dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos por nuestra común salvación, dice: me ha sido necesario escribiros exhortándoos para que contendáis ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. Noten, para que contendáis, para que pelees, para que estés listo para presentar defensa. Debemos entonces equipar, dar las armas adecuadas al pueblo de Dios para que pueda defender la sana doctrina. Porque ahora, hermanos, entre el pueblo de Dios hemos mirado nuevamente que se han infiltrado todo este tipo de doctrinas, de los cuales nuevamente debemos de tener en cuenta. Se han venido infiltrando este tipo de doctrinas en las cuales nosotros debemos de recordar. Si hablamos, hermanos, o escucharon el mensaje de nuestro hermano Dave Miller el día de ayer, ustedes se dieron cuenta, y no voy a hacer un recuento de todo lo que él dijo, pero en cuanto a la introducción de los instrumentos en nuestra adoración a Dios, si la escucharon, fue una excelente lección, y la hizo en una manera plena o sencilla de entender, de manera que solo cabe recordar lo que las palabras de Dios nos dice. Si no hay autoridad en las Escrituras, no lo podemos nosotros hacer, por ejemplo o por enseñanza. Si no está allí escrito, no lo podemos llevar a cabo. Mas sin embargo se nos amonesta a las cosas que sí debemos de hacer. Debemos nosotros alabar a Dios conforme a la manera que Él lo ha establecido. Colosenses capítulo 3 verso 16, Efesios capítulo 5 verso 19, Hebreos capítulo 13 y el versículo 15, junto con Mateo capítulo 26 y el verso 30, nos hablan de la manera en que nosotros debemos alabar a nuestro Dios. Y esto es conforme a lo que dice también Primera de Corintios capítulo 14 y el verso 15, con nuestros labios, con entendimiento, con el Espíritu, para que Dios sea agradado. Ese es el propósito por el cual nosotros alabamos a Dios y de la manera que Él ha requerido. Pero bueno, muchos de nuestros hermanos se han abstenido de traer el instrumento y presentarlo delante de la audiencia. Pero desafortunadamente, noten, se abstienen de traer el instrumento, pero dicen ellos: ¿qué tiene de malo entonces el alabar a Dios introduciendo un cuarteto? Hablando, hermanos, o dejando que la congregación calle mientras que este grupo de personas empieza a cantar. Noten esto. No traemos instrumento, pero introducimos al grupo. Está alabando a Dios, dicen ellos. ¿Qué hay de malo en ello? Que la alabanza debe ser dirigida, hermanos, como pueblo. Se introduce a este tipo de grupos para entretenimiento de la iglesia. Y cuando en las congregaciones o en la iglesia del primer siglo entendemos nosotros que entretuvieron a las audiencias, que estas cosas se vinieron a hacer para entretenimiento de la iglesia. Mis hermanos, la palabra de Dios no es para entretenerlos a ustedes, sino para edificarlos, para que conozcan nuevamente la falsa doctrina y la verdadera. Ahora, entre
estos cuartetos cuando se terminan su show, empiezan, hermanos, la audiencia a aplaudir con un regocijo porque, oh, qué hermoso cantan. Y viene olvidando nuevamente lo que las escrituras nos dicen. El Evangelio según Juan capítulo 4 y el verso 24, y Primera de Corintios capítulo 14 y el verso 40, los cuales nos enseñan la manera que nosotros debemos de estar adorando a Dios. Dios es espíritu, y cuando el apóstol Pablo habla en Primera de Corintios, está hablando en un orden, no en un sentido de 1 a 5, sino en una manera que debe de guardarse la reverencia a Dios. Tranquilos, escuchando el mensaje de Dios para entonces poder hacer la aplicación a nuestras vidas y hacer un discernimiento justo de la palabra. No en una expresión de amén, ya no les es suficiente, ahora deben de aplaudir para que puedan mostrar el regocijo que ellos sienten. Ahora deben de levantarse de entre las bancas y exclamar fuertemente amén, provocando así un desorden en la adoración a Dios. ¿Dónde encontramos esto, hermanos? ¿Dónde está la autoridad? Pero otra vez, estas cosas suceden porque no se ha hecho un énfasis suficiente en la doctrina sana, como mirábamos en 1 Timoteo capítulo 4 y el verso 6. La buena doctrina, en la manera en que nosotros debemos estar adorando a Dios. Tenemos ahora en aquellos que se enfatizan tanto en crear números en la audiencia antes que presentar la salvación con el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hacen a un lado el evangelio y se enfocan más en el bautismo. Oh, hermanos, el bautismo es bíblico. Claro que es bíblico, pero cuando usted insiste en zambutir a la persona, sale de la misma manera que usted lo ha zambutido. ¿Por qué? Porque desconoce la razón por la cual lo está haciendo. Tú solo cree, bautízate y serás miembro de la iglesia. ¿Quieres ser parte de nosotros? Lo zambuten y viene y dice, ahora eres miembro de la iglesia. Y la persona a quien ellos han mojado no entiende ni el propósito, ni a dónde siquiera fue añadido. Hechos capítulo 2, versículo 47, Colosenses capítulo 3 y el verso 16 nos habla, hermanos. Nos habla y nos dice por qué nosotros ahora pertenecemos a la iglesia. Y estas personas dicen, no importa la doctrina, siempre y cuando tengamos una buena audiencia. ¿De qué me sirve 1000 personas, hermanos, si no saben de la razón por la cual están allí? ¿De qué nos sirve tener 500 personas si no saben discernir entre lo bueno y lo malo? ¿De qué nos sirven 100 personas, hermanos, si hasta ahora no pueden predicar aquel mismo mensaje que ellos mismos obedecieron? El apóstol Pablo exhorta a los corintios en su primera carta, en el capítulo 15, versículos 1 y el versículo 2, a lo cual él les presenta y les dice, yo les he dado lo que yo mismo recibí, lo cual ustedes creyeron, dice, pero si no permanecen en él, dice, habéis creído en vano. De nada les ha servido. Y todas estas personas, hermanos, ahora que se presentan delante supuestamente de Dios, con gran número entre su audiencia, pero su audiencia no sabe todavía discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo genuino y lo falso. ¿Por qué? Porque a ellos solamente se les enseñó que se zambutieran al agua y formarían parte de su iglesia. De manera que no se equivocan, hermanos, en hoy día cuando introducen sus tarjetas de negocio y con grandes letras escriben el nombre de su iglesia, y buscando conectar el nombre de nuestro Señor lo ponen con letras minúsculas y a mero abajo donde no se mire, para que la gente no se asuste. Tú eres miembro ahora de mi iglesia. Es verdad. Todas estas personas buscan añadir números antes que personas, o almas mejor dicho, al reino de nuestro Señor. Ellos añaden y no se equivocan. Ellos tienen y no se equivocan. Gran número, pero ¿por qué? Porque delante de aquellos que los apoyan económicamente deben de presentar esto, números. Ellos quieren presentar números. Tristemente se ha oído hablar de predicadores, supuestamente ministros del Señor, que llenan edificios solamente para presentar delante de los ancianatos aquellos grandes números a los cuales ellos han convertido para no perder su sostén. Ahora, hermanos, son aquellos mismos que dicen es que si predicas doctrina, lo que vas a hacer es espantar a la gente. Debes de hallar una manera de introducirlos. Es que yo no soy el que añado a la iglesia, es mi Señor.
No es mi iglesia. Yo no hice nada por ella. De hecho, yo fui añadido a ella y soy parte de ella. Yo no soy la iglesia, soy parte de ella. Ahora tenemos estas personas introduciendo un evangelio diferente, el cual, como mirábamos en la mañana, Gálatas capítulo 1, versos 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas apartado de la gracia, de la gracia de aquel que os llamó en Cristo. Dice, para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino hay quienes os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay quienes os perturban y quieren pervertir el evangelio. Noten, solo intentan, porque no hay manera, hermanos, de que lo falso pueda reemplazar la verdad. No hay manera. Solamente continuarán intentando pervertir, pero no lo van a lograr siempre y cuando el pueblo de Dios esté interesado en conocer a Dios, en saber discernir entre las falsas doctrinas y la buena doctrina de la cual Pablo nos hablaba. Debemos nosotros reconocer, hermano, estos tiempos. Los tiempos no han cambiado, la tecnología es la que ha cambiado. Mas sin embargo, el enemigo sigue insistiendo en buscar infiltrar todo el error en la iglesia del Señor. De manera que debemos nosotros enfocarnos en hablar la sana doctrina. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 3 y el versículo 6 y el versículo 7. Entre aquellos hermanos que ahora existen buscando números y no nuevamente la alma o la salvación del hombre. Pablo dice allí, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que es el que da el crecimiento. ¿De qué manera podemos nosotros añadir más número a la iglesia? ¿Por nuestras ideas? ¿Por nuestros pensamientos? El apóstol Pablo mismo, hermanos, decía allí en 1 Corintios, hablándoles y diciéndoles, hey, el Señor no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. No podemos hacer a un lado el plan que Dios ha establecido para añadir Él mismo al hombre a su iglesia. Debemos continuar predicando la sana doctrina, el evangelio puro, el cual el apóstol Pablo menciona en Romanos 1 y verso 16. Aquel que le fue encomendado a sus discípulos, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Debemos de seguir predicando este evangelio, dejar que sea Dios el que traiga a la persona al convencimiento de la verdad y sea Él el que lo añada a su iglesia y no nosotros buscar añadirlos. Me recuerdo la insistencia de aquellos fariseos a los cuales el Señor exhorta en Mateo capítulo 23 y el versículo 15, cuando les dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, dice, porque recorréis mar y tierra para ser prosélitos, dice, y una vez hecho lo hacéis 2 veces, hijo del infierno, que de vosotros. Personas que se esmeran tanto en buscar la salvación del hombre que desechan el plan de salvación y buscan introducir cosas nuevas para atraer a la audiencia. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve que su audiencia nuevamente esté grande, hermanos? Si otra vez desconocen el propósito por el cual están allí. Debemos nosotros nuevamente enfocarnos en la gran comisión en la cual el mismo apóstol Pablo decía, ay de mí si no predico el evangelio. 1 Corintios 9 verso 16. Ay de mí si no predico el evangelio. Debemos enfocarnos en el plan salvador de nuestro Dios si es que deseamos que la iglesia crezca. Debemos de hacer énfasis, hermanos, en estas cosas, que el pueblo de Dios lo conozca, para que entonces el evangelio pueda ser esparcido. Nosotros debemos otra vez, noten, ahora tenemos entre el pueblo de Dios diciendo, ¿y qué si tenemos comunión con las denominaciones? No hay nada de malo. La idea es que mientras crean en Cristo nos va a ser más fácil ganarlos. Pero en el trayecto nosotros miramos, hermanos, lo que está sucediendo en nuestra comunidad. Miramos el cristiano ser influenciado por el mundo antes que el cristiano ser influencia para el mundo. El Señor Jesucristo fue el que dijo en Mateo 5, vosotros sois la luz, vosotros sois la sal. Ustedes son los que deben de ser ese guía para el mundo, no el mundo para ustedes.
Debemos nosotros, hermanos, estar conscientes de lo que está sucediendo en nuestro alrededor. Debemos de recordar lo que se nos ha dado. Segunda de Corintios capítulo 6 versículos del 14 al 17 nos habla la amonestación que se nos da a apartarnos y salir del medio de entre ellos. ¿Por qué? Porque solamente así Dios nos llamará a su pueblo de Él y nosotros le llamaremos nuestro Dios. Debemos apartarnos de ellos. Se nos habla qué común tiene la luz con las tinieblas, la injusticia con la justicia. ¿Qué hay de común en ellos? No hay nada en común. Por tanto, debemos de salir del medio de ellos. Inclusive la misma palabra, hermanos, que se identifica o que identifica la iglesia, es lo que se refiere. Eclesia indica, hermanos, apartados, sacados fuera, con el propósito de servir a nuestro Dios. ¿Cómo pues continuaremos nosotros buscando tener comunión con el mundo? ¿Cómo podemos hacer eso? Solamente, hermanos, aquellos hombres privados de la verdad, corruptos, que buscan de una manera otra vez para beneficiarse ellos mismos, buscan hacer crecer entre el pueblo de Dios de maneras trayendo delante del pueblo de Dios ideas personales que no tienen nada que ver con la doctrina de nuestro Señor. Pensemos en ello. Cosas que se han venido introduciendo en la iglesia del Señor. Nosotros debemos de seguir, hermanos, unidos. Debemos de buscar la unidad que se nos hablaba ahorita en la mañana. Debemos de pensar las mismas cosas. Primera de Corintios capítulo 1 y el verso 10. Debemos de tener la misma mente de Cristo. Filipenses capítulo 2 y el verso 5. Debemos ser de ese mismo sentir. Pero no, hermanos, en ideas, sino en la sana doctrina. En la sana doctrina. Cuando usted y yo contendemos por opiniones, recuerde, ¿qué podemos hacer? Mientras sigamos unidos en esto, vamos a poder combatir lo que se está levantando ahora entre el pueblo de Dios, la falsa doctrina. Debemos de insistir, hermanos, en permanecer unidos en la enseñanza, y la única manera que lo vamos a lograr, noten esto, hermanos, en que cada uno de ustedes, yo mismo, busquemos o tengamos el interés de conocer a Dios para poder conocer su doctrina. Pensemos en eso, mis hermanos, y que el Señor nos ayude, nos bendiga, y que su propósito y aquella oración por la cual el Señor Jesucristo oró se venga a cumplir hoy en nuestro tiempo. Que su pueblo sea uno, porque el Señor así lo pidió. Que el Señor nos